Bienvenido, amigo y amiga, a su canal. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Quiero bendecir su vida en este día, en este programa. Que el Señor nos da, gracias al Señor, un año más de vida. Feliz año para todos. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias. Vamos a empezar este estudio, la Trinidad a la luz de la Biblia, parte 1. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Ponemos delante de ti este estudio, te lo entregamos, Señor. Lo ponemos en tus manos. Espíritu Santo, danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Hemos decidido tratar este estudio que me pidieron al privado, hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Es un tema bastante controversial. Como siempre digo en mis videos, amiga, usted que tal vez me ha seguido desde hace tiempo, ya casi tenemos 100 videos en este canal para la gloria y honra del Señor. Y siempre la última palabra la va a tener usted. Analice todo con base bíblica. Nunca reciba un estudio si no hay base bíblica de lo que el expositor, en este caso yo, le esté dando, o cualquier tema que usted vea en internet, en Facebook, en la radio, que escuche. Siempre acostúmbrese a apuntar los pasajes bíblicos a analizar. También le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, sea parte de estos estudios bíblicos que serán de gran bendición para su vida. Vamos a empezar a hablar sobre la Trinidad, una palabra que lamentablemente ha sido bastante tocada erróneamente. Yo no tengo la verdad, la palabra es la que tiene la verdad absoluta. Marlon es solamente un estudiante de la Biblia, igual que usted, igual que cualquiera, pero al final usted toma la decisión. Vea estos estudios con objetividad. Le invito a que cada vez que yo vea un pasaje de la Biblia, detenga el video, apúntelo, estúdielo. Si tiene alguna duda, búsqueme en las diferentes redes sociales, ahí me va a encontrar. Yo estoy en Facebook, Marlon C. Torres, estoy en Instagram, también en Telegram, amados, y me manda su consulta. Si no entiende algo de algún estudio que tal vez usted esté viendo, ¿verdad? En este canal, y usted diga, mira, quiero preguntarle al pastor esto, me manda la consulta, con mucho gusto en el video que sigue, yo voy a estar contestando su pregunta, amados. Entonces, le invito a que usted, su familia, comparta estos videos con otros, para que juntos esta familia crezca, una familia de estudios bíblicos pequeñitos, son de 20 minutos, no le va a quitar mucho tiempo. También saludo a todos los amados hermanos de la radio, la Buena Palabra Radio, que también estos videos se están pasando a la radio, ¿verdad? Para que usted también nos escuche en esa emisora, la puede descargar en su celular, en la computadora, para que usted también escuche estos estudios que también están siendo subidos a la emisora La Buena Palabra Radio. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Una palabra que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Usted no la va a encontrar. No existe en la Biblia la palabra Trinidad. Es una palabra que se usa en teología, ¿verdad? Dando un concepto, porque este estudio es principalmente teológico. Es un tema bastante teológico. Ahora, la Biblia sí nos da una clara enseñanza de que existe la Trinidad de Génesis 1:1. Conforme voy a ir desarrollando el tema, vamos a ir leyendo con la Biblia también, acompañándonos con la palabra de Dios y también el estudio para que juntos aprendamos. Esta es la parte 1 de la doctrina de la Trinidad. Por eso le invito a que no se pierda estos estudios que van a estar muy interesantes y nos van a abrir mucho el concepto con respecto a este tema. ¿Por qué definir la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera? Dios existe eternamente como tres personas. Muchas veces la persona dice, ¿cómo es posible? Para nuestra mente, un día de estos hablaba con alguien al privado y yo le decía, Dios no es un Dios de lógica, es un Dios de fe. Muchas cosas que Dios hace es por fe. Si usted piensa y ve la Biblia y lee la Biblia con la lógica, usted se va a perder. No va a entender la palabra de Dios, porque Dios trabaja de una forma diferente al ser humano.
Dios hace cosas ilógicas que usted dice, pero por Dios, ¿cómo es posible que pasó esto si mi mente no lo capta? Entonces, ahí es donde los científicos y muchas personas estudiadas tratan de entender la Biblia y a Dios en la lógica. Y no, Dios no es lógica. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es diferente a la racionalidad. Y muchas veces la gente quiere tomar la Biblia a la razón. Y Dios no trabaja con la razón. Hay que entender esto, amados. En muchas partes de la Biblia hay que entenderlas por fe y no por la razón. Ahora, siempre, aclaro, cuando usted va a dar un estudio o escucha un estudio, el presentador o el pastor, el teólogo, el escatólogo, lo que usted quiera llamarle, el doctor en Trinidad, lo que usted quiera, amado, siempre le va a tener que dar base bíblica. Cuando usted dice que un versículo tiene base bíblica, cuando tiene más de 1 o 2 versículos que apoyen el versículo central que se está exponiendo. Entonces, es muy importante eso. Entonces, allí es donde, amados, este tema es bastante controversial, porque si viene alguien y le dice, pastor, es que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. No, no aparece. Si usted es un pastor honrado, si usted no estudia sobre la Biblia, claramente usted le va a decir a la persona, no aparece. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no aparece la palabra Trinidad directamente. Implícitamente sí. Y ahí es donde vamos a ir aprendiendo los versículos de la Biblia que hablan de este tema, que nos aclaran y nos enseñan a través de la palabra este concepto. Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay un Dios, nada más. Vean qué interesante que es esto. A esto en Deuteronomio 6, versículo 4, se le llama la Shema, ¿verdad? En lo que es la Torá y en el judaísmo. Pero en la Biblia también aparece en Deuteronomio 6:4. Le invito a que lo busque y lo lea. Entonces, revelación parcial. Obviamente, amados, este es un estudio no muy profundo del tema, pero sí es un poquito por encima, es básico. De una vez aclaro por si alguien me dice, hermano, pero es que no está profundizando. No, estoy haciendo un estudio básico del tema para poder sacar la duda que me hicieron al privado, que me dijeron, Marlon, explique un poquito sobre la Trinidad, porque la palabra, digamos, el concepto de la doctrina de la Trinidad es bastante amplio. Entonces duraría como 100 eternidades explicando, pero quiero por lo menos con lo básico que voy a dar, que quede bien claro y sustentado el concepto para que usted entienda esto de la Trinidad a la luz de la palabra. Así que, amados, es un estudio no muy profundo, ¿verdad?, de teología, porque realmente estos son temas doctrinales, temas teológicos. Entonces, revelación parcial, oiga, en el Antiguo Testamento, Génesis 1:1 al 3. Le invito a que pare el video y apunte, amados, acostúmbrense siempre a apuntar, muy importante, y a leer también, muy importante. Génesis 1:26. Génesis 3:22. Más adelante voy a analizar estos versículos a la luz de la Biblia. Ahora los voy a mencionar. Génesis 3:22. Génesis 11, versículo 7. Isaías 6:8. Voy a ir muy despacio, amados. Quiero que quede bien claro este tema. Salmo 45, 6 y 7. Salmo 110, versículo 1. Isaías 63, versículo 10. Malaquías 3, 1 y 2, Oseas 1, 7 y Isaías 48, 16. Ok, aquí en estos versículos, ¿verdad? Y otros que voy a empezar a leer, amados, nos hablan por encima, ¿verdad?, sobre lo que es la Trinidad. Ahí no aparece la palabra Trinidad, obvio que no, pero sí implícitamente. Como les digo, más adelante vamos a analizar pasaje por pasaje en este estudio, por lo menos los más importantes. Voy a tocar 3 de cada uno, ¿verdad?, para no ser muy largo el estudio de la Trinidad, y analizarlos y a la luz de la Biblia, que esto es importantísimo. Ahora, revelación más completa en el Nuevo Testamento. Mucha gente dice que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que no aparece no habla de la Trinidad. Claro que sí se habla bastante. Mateo 3, 16 al versículo 17, Mateo 28, 19,
Segunda de Corintios 13, 14, Efesios 4, 6 del 1, 6, perdón, Primera de Pedro 1, 2, Judas 20, 21. Más adelante vamos a analizar estos pasajes del Antiguo Nuevo Testamento. Como le digo, estamos haciendo la introducción. Hay un sentido en el que nunca entenderemos completamente la Trinidad. Por eso inicié, amados, en la introducción así. No, hay muchas cosas que la palabra de Dios que no entendemos. Aún los que hemos estudiado teología, amados, no hemos entendido muchos conceptos bíblicos. Acuérdense que la teología es una herramienta, nada más. La verdad está en la palabra de Dios, pero hay muchas cosas de la Biblia que aún así, aún a los estudiosos de Biblia, todavía no están claros. En teología se llama pasajes oscuros. Tal vez te has escuchado esta expresión de teólogos, ¿verdad? O de pastores, que quiere decir que son versículos que todavía están ahí. No significan que son malos. Significa que la luz de ese versículo en su concepto total no ha sido claro. Y aparecen muchos en la Biblia, amados. Entonces, muchos dan supersticiones o teorías perdón, sobre el tema, pero hay ciertos pasajes que todavía están ocultos para los teólogos y para ciertos estudiosos en Biblia, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender en claro eso y explicarle a las personas, porque mucha gente dice, es que los pastores no saben, o los que estudiaron Biblia. No, no es eso. Acuérdense que la Biblia fue escrita, digamos, si hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de siglos y siglos al tiempo de hoy. Igual el Nuevo Testamento, que nos lleva de diferencia como 2500 años, ¿verdad? Acuérdense que con el tiempo judío, ellos en el calendario van por el 5000 y resto. Nosotros vamos por el 2000 y resto. Entonces nos llevan 2000 y resto de años de diferencia según el calendario judío actual. Entonces, vea qué importante es la diferencia entre uno y el otro y cómo ha cambiado la sociedad en tanto tiempo, ¿verdad? Y ni qué hablar del Antiguo Testamento. Entonces, vean qué importante es eso. Son detalles que tenemos que aprender a manejar a la hora de ser un estudiante de la Biblia. Entonces, la Biblia fue escrita con un pensamiento oriental y nosotros somos occidentales. Yo no puedo pensar como un oriental porque no puedo, yo soy occidental. Y ese es el problema que muchas veces cometemos al estudiar a la Biblia, ir con nuestro pensamiento. Hay que aprender a entender el pensamiento de los escritores de la Biblia, tratar de pensar como ellos pensaron para poder entender, porque está el contexto social, cultural, político, religioso de su época y de cada libro. Entonces es muy importante, amados, entender todo esto. Siempre en mis estudios declaro estos temas. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice privado, maldito, pero es que yo no entiendo tal parte de la Biblia. Y yo, hay que buscar comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, cosas por el estilo. Es muy importante educarse a la hora de estudiar la palabra de Dios. Ok, vamos a continuar. Seguimos, amados. Entonces, hay un sentido en el que nunca entendemos completamente la Trinidad. Sin embargo, podemos entender algo de su verdad, resumiendo la enseñanza de las Escrituras en 3 declaraciones. Vean qué importante es esto, amados. 1. Dios es 3 personas. Más adelante voy a hablar sobre esto de 3 personas. Dios es una persona. Marlon, pero usted no ha dicho que en estudios pasados que Dios es espíritu. Sí, pero cuando hablamos de Dios es una persona, ahí es donde vamos a empezar a aprender este concepto de la personalidad de Dios. Entonces, Dios es 3 personas. Las cualidades que tiene una persona, aunque Dios es espíritu, ahí es donde vamos a aprender un poquito sobre esto de Dios es persona. Mucha gente dice, es que pastores vienen y dicen que Dios es una persona. Entonces es un ser humano, como dicen ciertas sectas. No, pero es un concepto que utilizamos para entender la personalidad de Dios. Entonces, Juan 1, 2, que más adelante voy a explicar esto de la persona de Dios. Juan 17, 24, primera de Juan 2, 1, Juan 14, 26, Romanos 8, 27. El Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo dice la palabra que es Rúa, que significa espíritu. Entonces la palabra Rúa en griego tiene varias connotaciones, pero en este tema que estamos tratando, Ruat significa espíritu. En otros conceptos significa aliento de vida,
Pero amados, en este tema vamos a tratarlo así, espíritu, para que entendamos. Porque si usted busca la palabra espíritu en un diccionario teológico, van a aparecerle varios conceptos, ¿verdad? Pero en vamos a enfocarnos en la palabra espíritu. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, es lo mismo que voy a explicar con respecto a Dios en una persona. Es lo mismo. Al aclarar uno, vamos a entender los otros. Es muy importante que no se pierdan estos estudios, amados. Juan 14, 26, Juan 15, 26, Romanos 8, 16, Romanos 8, 26 al 27, 1 Corintios 2, 10, 1 Corintios 2, 11, Efesios 4, 30. Amados, a mí me gusta dar muchos pasajes de la Biblia. A mí me gusta hablar con base bíblica. Es algo que en todos mis videos usted va a encontrar. Base bíblica es lo que más va a sobrar en estos estudios que ustedes tienen en este canal. Su canal, no es mío. Mi idea es que usted salga bendecido y crezcamos juntos en el Evangelio. Entonces, cada persona es completamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante entender estos conceptos a la hora de hablar de la Trinidad, que vamos a dividirlos uno por uno para poder ir entendiendo la Trinidad a la luz de la Biblia. El Padre es claramente Dios. Esto es evidente en el primer versículo de la Biblia donde Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Acuérdense, Dios creador, Elohim, el Dios creador. Acuérdense que el nombre Elohim tiene muchos significados, pero en Génesis capítulo 1 habla del Dios creador. Entonces vea qué importante es esto. También Jesús ora a su Padre en el cielo. Jesús es, parte 2, Jesús es completamente Dios. Juan 1, del 1 al 4, que habla del Logos, ¿verdad? Encarnado. Y le invito a que lea todo el capítulo de Juan capítulo 1, disculpen, amados. Juan 20, capítulo 1, versículo 20 al 28, aunque lea todo el pasaje, todo el capítulo, amados, es muy importante. Hebreos 1, 3 y 8, Tito 2, 13, Pedro 1, 1, Romanos 9, 5, Isaías 9, 6, Colosenses 2, 9. Punto número 3. El Espíritu es completamente Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se le decía el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el mismo. Ahora, se le ponía ese nombre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le habla el Paracleto, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador, el que Jesucristo dejó para que sea nuestra compañía hasta el final de los tiempos. Entonces, Mateo 28, 19, Hechos 5, 3 al 4, 1 Corintios 3, 16, morada del templo de Dios, que habla 1 Corintios 3, 16, cuando habla del Espíritu Santo, Salmos 139, versículos 7 y 8, 1 Corintios 2, 10, 11 y Juan 3, 5 y 9. Amados, hoy voy a dejarlo hasta aquí en la primera parte de la Trinidad a la luz de la Biblia. Si Dios lo permite, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa, parte 2. No se lo pierda. Vaya deteniendo el video, apuntando los versículos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, búsqueme en las diferentes redes sociales. Ahí me va a encontrar. Amados, suscríbete a este canal. Hagamos que este canal crezca para bendición de muchos. Y comparta con otros. Díganle que estamos dando varios estudios en este canal. Ya tenemos casi 100 estudios para la gloria y honra del Señor. Active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio, usted sea notificado por YouTube. Bendiciones y un abrazo a la distancia.